Hay una inquietud que no se explica con números, una angustia silenciosa que persiste, incluso cuando todas las cuentas están pagadas. Quizás la hayas sentido, un vacío leve pero persistente, como si aún faltara algo esencial. Y lo curioso es que este vacío no tiene forma, no tiene nombre, simplemente late y suplica un significado que no cabe en un extracto bancario. La mayoría de la gente persigue el dinero como si fuera el remedio definitivo para todo lo que duele. Pero, ¿y si la verdadera riqueza no está afuera, en lo que uno posee, sino adentro, en la frecuencia con la que uno vive? La ciencia ha demostrado cada vez con mayor claridad que todo lo que sentimos influye en nuestra forma de vida. Bruce Lipton nos recuerda que nuestras creencias, incluso las que heredamos sin darnos cuenta, tienen el poder de alterar el comportamiento de nuestras células. Esto significa que la idea que tienes sobre lo que significa ser rico, ya sea difícil para pocos, o si requiere un esfuerzo constante, está moldeando ahora mismo cómo tu cuerpo interpreta el mundo. Es más, también está moldeando la realidad que atraes, porque tu biología responde a tu espiritualidad. Lo que vibras, lo manifiestas. Aquí es donde entra la paz interior, no como un estado poético inalcanzable, sino como una frecuencia bioquímica real y medible que regula tu sistema nervioso. Cuando vives en un estado de amenaza constante, preocupado, ansioso, desconectado, tu cuerpo activa el modo de supervivencia. Tu cerebro cierra las puertas a la creación y se dedica únicamente a la defensa. Es como si todo tu sistema dijera: este no es el momento de recibir, es el momento de proteger. Y así, a pesar de todos tus esfuerzos, la abundancia parece no encontrar espacio para florecer. Joe Dispenza explica que la diferencia entre vivir en modo supervivencia y vivir en modo creación está directamente relacionada con cómo experimentamos el presente. En el modo supervivencia todo es urgente, todo es temeroso. En el modo creación hay rendición, hay confianza, y eso lo cambia todo, porque el cerebro en estado de amenaza no puede imaginar nuevas posibilidades, simplemente repite viejos patrones, no crea, sobrevive. Ahora piensa un momento, ¿qué tierra le has ofrecido a la vida? Porque, como dice la metáfora de la semilla, de nada sirve plantar dinero, ni sueños, ni deseos, si el campo vibratorio donde caen está lleno de miedo. Una tierra empapada de inseguridad, prisa o comparación no echará raíces. No importa lo que plantes, el campo necesita ser fértil, y ese campo eres tú. Así que antes de hablar de abundancia, necesitamos hablar de paz. Antes de hablar de cuánto tenemos, necesitamos hablar de cómo vibramos, porque la verdadera riqueza no empieza en la billetera, empieza en el cuerpo, empieza en las emociones, empieza en la frecuencia silenciosa que emites, incluso cuando no dices nada. Y quizás este sea el recordatorio más importante de todos. No necesitas perseguir la abundancia. Solo necesitas recordar cómo es vibrar como alguien que ya está completo, porque ya lo estás. Y ese recordatorio lo cambia todo. Hay un tipo de fatiga que no proviene del cuerpo. Es ese agotamiento más sutil, que se instala cuando el alma pasa demasiado tiempo intentando llenar el silencio con cosas. Mucha gente no se da cuenta, pero la búsqueda del dinero, la estabilidad financiera, los logros cada vez mayores, a menudo es solo un intento inconsciente de adormecer un vacío inmaterial, porque detrás de la frenética carrera por tener, se esconde un dolor silencioso, el dolor de no sentirse suficiente, de no sentirse amado, de no sentirse en casa consigo mismo. Esta búsqueda no empieza con una factura que pagar, empieza mucho antes, en los primeros años de vida, cuando aprendimos que el amor podía depender del rendimiento, la obediencia y complacer al otro, y este aprendizaje silencioso echa raíces. Crecemos creyendo que necesitamos lograr algo para ser vistos, elegidos, válidos. Por eso, a menudo, cuando finalmente pagamos la factura, nuestro pecho permanece vacío. Cuando todo parece estar en su lugar por fuera, algo en nuestro interior aún se retuerce en silencio. El dinero se convierte en un símbolo, un intento de llenar vacíos de afecto, pertenencia e identidad. Se convierte en un sustituto del amor, del abrazo que faltaba, de la seguridad que nunca llegó, del cuidado que se nos negó. Y así creamos una ecuación peligrosa. Cuando lo tenga, seré. Cuando tenga dinero, seré feliz. Cuando tenga estabilidad, seré amado. Cuando tenga éxito, seré respetado. Pero esta fórmula es una trampa, porque nos mantiene atrapados en el futuro, mientras el presente continúa eludiéndonos. La verdad es que lo que duele no es la falta de dinero en sí, es la ausencia de sentido, es la desconexión del alma. El dinero puede aliviar dolores prácticos, puede brindar consuelo, y eso es valioso, pero nunca podrá reemplazar la paz interior, porque la paz no se compra. La sensación de plenitud, de sentirse en casa con uno mismo,
de no tener que perseguirse a uno mismo. Esa es una riqueza que ningún saldo bancario puede garantizar. El vacío que muchos intentan ocultar con logros es, de hecho, un llamado del alma, una petición de reconexión. No con lo externo, sino con la propia esencia. Y cuando este vacío se acepta y no se ignora, comienza a transformarse, porque todo lo que se examina con atención comienza a sanar. Y quizás, solo quizás, la búsqueda de la abundancia nos invita, en el fondo, a reconciliarnos con lo que más tememos: nuestra propia vulnerabilidad. No toda escasez proviene de la carencia, a veces proviene de la memoria, y no de tu memoria personal, sino de la memoria vibracional que se extiende a lo largo de generaciones. Creencias, miedos y sentimientos pueden transmitirse como un eco silencioso, no por lo que se dijo, sino por lo que se sintió. Puede que hayas nacido en un hogar donde no faltaba nada, y sin embargo lleves dentro el miedo constante de perderlo todo, como si en cualquier momento el suelo pudiera desaparecer, como si la vida te exigiera estar constantemente alerta. Bruce Lipton explica que las emociones recurrentes, especialmente en entornos familiares, tienen el poder de moldear la expresión genética y programar el cuerpo para respuestas automáticas. Esto significa que si creciste rodeado de historias de pérdida, lucha y supervivencia, tu cuerpo podría haberse acostumbrado a vivir en tensión. Aunque tu realidad actual sea diferente, el cuerpo sigue actuando como si estuviera en el pasado, como si la escasez aún viviera al lado, como si la carencia fuera inevitable. Este condicionamiento va más allá de la mente. Se aloja en las células, en cómo se acelera nuestro corazón ante una factura inesperada, en la respiración superficial al hablar de finanzas, en el sentimiento de culpa por querer más. Es una respuesta física y automática que a menudo no pasa el filtro de la razón. Y esto crea una dolorosa paradoja. Incluso cuando hay abundancia, algo en tu interior permanece en estado de necesidad. Es como vivir rodeado de comida, pero con el cuerpo convencido de que se muere de hambre. Este patrón también moldea la identidad. Las personas que cargan con el trauma vibracional de la escasez a menudo se definen a sí mismas a través de la lucha. Creen, incluso sin darse cuenta, que deben sufrir para merecerlo, que todo lo que llega fácil es sospechoso, que la abundancia y la ligereza no se llevan bien, y así perpetúan el ciclo. Repiten, incluso sin querer, la vibración de quienes los precedieron. Pero lo heredado puede reinterpretarse, porque el trauma, al reconocerse, comienza a disolverse. La conciencia sana. La clave es darte cuenta de que la pérdida que sientes puede no ser tuya. Quizás comenzó antes de que nacieras. Quizás sea una emoción heredada, no elegida. Y si es así, no se trata de culpar al pasado, sino de comprender que tú puedes ser el punto de inflexión. El vínculo que transforma el dolor ancestral en un nuevo comienzo, porque tu vibración, ahora, tiene el poder de cambiar no solo tu destino, sino el de toda la línea que te precedió. Y eso es la abundancia en su máxima expresión. Hay una delgada línea entre vivir la espiritualidad y expresarla, entre vibrar con abundancia e intentar aparentar abundancia. A menudo, cuando nos encontramos con enseñanzas sobre manifestación, atracción, frecuencia, nos seduce la idea de que simplemente repetir palabras bonitas basta para transformar la realidad, como si la vida obedeciera órdenes vacías, ignorando la verdadera vibración tras lo que decimos. Pero el universo no responde a lo que dices, responde a lo que emanas. Existe una espiritualidad performativa que, aunque bien intencionada, termina siendo solo una capa más de armadura. Las personas repiten afirmaciones a diario, pegan frases en sus espejos, llenan sus cuadernos de gratitud, pero siguen sintiendo vergüenza, miedo y culpa. Siguen cargando con una sensación de indignidad que ninguna frase puede disipar. Y por eso, incluso al decir «soy próspero», algo en su interior responde «no es cierto». La inconsistencia entre lo que se dice y lo que se siente es un ruido que bloquea el flujo de la creación. No se trata de abandonar las afirmaciones, sino de entenderlas como semillas que necesitan tierra fértil. Si simplemente las repites sin sentir, sin integrar, sin transformar las emociones que vibran bajo las palabras, estas semillas no germinarán. La verdadera espiritualidad no se compone de frases hechas, se compone de presencia, de valentía para mirar lo que aún duele, de disposición para aceptar que tu proceso es único y que no hay soluciones fáciles para sanar heridas que tardaron décadas en formarse. La auténtica espiritualidad es silenciosa. No necesita ser exhibida, no necesita convencer a nadie. Ocurre cuando hay coherencia entre corazón, mente y cuerpo. Cuando dices confío y sientes que tu cuerpo se relaja de verdad. Cuando afirmas soy suficiente y algo dentro de ti, aunque sea tímidamente, empieza a creer. Esta es la frecuencia real. Esta es la vibración verdadera, y esto es lo que se manifiesta. La abundancia no se revela en lo que dices, se revela en tu forma de vivir, en tu forma de respirar, elegir, agradecer y sentir. Y este estado no se puede fingir, porque el campo cuántico no lee palabras.
lee frecuencias. Y por muy hermosas que sean las frases, si el sentimiento no está alineado, el mensaje no está completo. Por eso mucha gente se frustra, porque intentan usar la espiritualidad como una máscara, cuando en realidad es un espejo que refleja con precisión lo que hay en el interior y solo manifiesta lo que vibra con la verdad. Hay una especie de entusiasmo que parece positivo, pero es profundamente agotador. Una euforia constante, una euforia disfrazada de ambición, la necesidad de lograr algo rápido, algo que nunca llega. Es como perseguir un espejismo. Cuanto más cerca parece, más lejos se ve. En el mundo actual, este estado se alimenta a diario, por las redes, por las promesas, por la cultura del siempre más. Pero lo que pocos saben es que esta euforia está directamente conectada a un ciclo bioquímico, un ciclo dominado por la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de la anticipación, del deseo, de la recompensa venidera. Nos mueve, nos motiva, nos impulsa. Pero cuando vivimos atrapados en la búsqueda constante de nuevos logros, se convierte en una adicción. La adicción a la emoción, la adicción al casi. Y esta adicción, aunque se disfrace de productividad, es uno de los mayores saboteadores de la verdadera abundancia, porque nos pone en un estado de espera constante. Siempre hay algo más que lograr, algo que mejorar, algo que alcanzar, y la paz se pospone. Bruce Lipton y Joe Dispenza nos muestran que el cuerpo, expuesto continuamente a estados de excitación, entra en colapso creativo. La energía vital se dirige a la supervivencia, no a la creación. Y esto crea una cruel paradoja. Cuanto más persigues, menos manifiestas. Cuanto más persigues, más distante parece la realidad. Porque el campo cuántico no responde al deseo ansioso, responde a la presencia plena. Y la presencia no ocurre donde hay compulsión. La dopamina financiera nos hace confundir la abundancia con el ajetreo. Hace que la calma parezca estancamiento. Hace que el silencio parezca fracaso. Por eso tanta gente se siente incómoda cuando por fin tiene tiempo, cuando no hay metas inmediatas, cuando todo parece ir bien, porque el cuerpo ha sido entrenado para funcionar al máximo, en alerta, en exceso, y romper este ciclo parece al principio insoportable. Pero es precisamente en esta pausa que la verdadera abundancia comienza a revelarse. La verdadera abundancia es serena. No grita, no exige, no se apresura. Surge cuando el cuerpo encuentra seguridad en el presente, cuando no hay necesidad de demostrar, mostrar, acumular. Es una vibración sutil pero poderosa que solo puede surgir cuando hay espacio interior. Y este espacio no existe en cuerpos que viven en un estado de excitación crónica. La abundancia necesita ligereza para fluir. Y la ligereza surge cuando la mente se aquieta. El corazón se calma y el cuerpo finalmente comprende. No necesito apresurarme para merecerlo, porque lo verdadero ya está en camino. Y el camino en sí mismo ya es abundante. Hay una sensación recurrente en muchos corazones sensibles, la de estar siempre un paso por detrás de la propia vida. Deseas algo con fuerza, imaginas, sueñas, proyectas, pero el presente se mantiene firme y la realidad no se mueve. Y luego llegan la frustración, la duda, la sensación de hacerlo todo bien. Pero aún así, nada cambia. Lo que casi nadie comprende es que, a menudo, este esfuerzo proviene de una sutil ausencia. Una ausencia de uno mismo. Una desconexión con el presente. Manifestar no se trata solo de desear. Se trata de permanecer. Se trata de sentirte completo aquí, antes de que algo suceda. Cuando deseas algo intensamente, pero tu cuerpo vibra escasez, el campo de manifestación lo entiende. Aún no está listo. Aún falta algo, porque, como enseña Joe Dispenza, el campo responde a lo que vibras, no a lo que deseas. Y si vibras escasez, incluso con pensamientos positivos, es la escasez la que se expande. Este es el error invisible. Vivir en el futuro. Siempre anteponer la felicidad a algún logro. Creer que solo después de lograr algo se sentirá paz, pero la frecuencia no funciona así. Es como un espejo que solo refleja lo que ya está presente. Si la sensación es de carencia, el reflejo será de ausencia. Si la sensación es de plenitud, el reflejo será de expansión. El campo cuántico no puede traer lo que no estás preparado para soportar. También hay una profunda sensación de indignidad. Mucha gente lo desea, sí, pero en el fondo no creen que puedan tenerlo, ni que sean dignos de recibirlo. Y este sentimiento, incluso silencioso, habla más fuerte que cualquier intención consciente, porque el corazón, cuando no se siente en casa, rechaza lo que el universo intenta entregar. La frecuencia de la manifestación no nace solo de la mente, surge de la coherencia entre el pensamiento, la emoción y la vibración corporal. Manifestar requiere presencia, requiere sumergirse profundamente en el ahora. Requiere sentirse completo antes de que algo llegue, porque la verdadera creación comienza cuando te conviertes en lo que deseas, cuando la frecuencia de tu campo ya vibra como si ya fuera real. Y este estado solo es posible cuando hay paz con el momento presente.
cuando ya no intentas escapar de la realidad, sino que la aceptas como terreno fértil para la transformación. La abundancia no llega a quienes huyen, llega a quienes descansan en sí mismos, a quienes dejan de buscar y comienzan a morar, porque solo quienes ya vibran con ella la reciben verdaderamente. No por fuerza, no por repetición, sino por mérito sentido, por presencia encarnada. Y es en este espacio silencioso, donde ya no hay urgencia, que el milagro comienza a suceder. No siempre es necesario hacer grandes cambios para acceder a estados profundos de transformación. A veces todo empieza con algo que parece demasiado simple para ser efectivo: respirar. Pero respirar con presencia, respirar con intención, respirar con gratitud. La respiración es el vínculo más directo entre el mundo físico y el mundo energético. Es donde entra la vida. Es donde el cuerpo siente que puede relajarse, confiar y abrirse. Y cuando el cuerpo se abre, el campo vibratorio cambia. Greg Braden enseña que existe una inteligencia en el corazón, un campo electromagnético más poderoso que el del propio cerebro, y que cuando este campo se armoniza con el sistema nervioso, la realidad circundante comienza a reorganizarse. Esta coherencia entre el corazón y el cerebro no es solo un concepto bonito, es una práctica, un estado medible y un portal que se abre cuando el cuerpo está en sintonía con la gratitud, el amor y una sensación de plenitud. Al respirar conscientemente y traer un recuerdo o un sentimiento de gratitud genuina a tu corazón, algo se alinea. No se trata de forzar una emoción. Se trata de dejar que surja, aunque sea suavemente. Puedes imaginar un momento en el que sentiste paz. Puedes recordar algo o a alguien que te hizo sonreír. Puedes simplemente agradecer estar vivo, y con esta sutil vibración, permite que todo tu cuerpo se sintonice con esa frecuencia. Cuando el corazón vibra de gratitud, el cerebro empieza a enviar señales diferentes, el sistema nervioso se calma, las células reciben mensajes diferentes, y la biología empieza a funcionar en modo de creación, ya no en modo de supervivencia. Este estado es lo que permite la verdadera manifestación, porque el campo cuántico responde a la coherencia. No necesita fuerza, necesita verdad, necesita sintonía, necesita resonancia. Respirar conscientemente, sintiendo gratitud y presencia, es uno de los actos más espirituales que existen, porque devuelve el cuerpo al presente. Y solo en el presente es posible crear. Solo en el presente se puede acceder a la abundancia. Es en este momento de silencio, cuando el corazón está en calma y la mente se entrega, que la realidad comienza a reescribirse. Y no hay nada más poderoso que esto: sentirse pleno, incluso antes de que algo externo cambie. Porque cuando el campo vibra con plenitud, la vida inevitablemente responde. Hay un veneno sutil que se filtra por las grietas del alma cuando menos se espera. La comparación. A veces llega disfrazada de inspiración, pero pronto se transforma en presión, en incompetencia, en un malestar sin nombre que pesa mucho. Porque cuando nuestra mirada se vuelve hacia los demás, nuestro corazón se aleja de nosotros mismos, y nada debilita más la frecuencia de la abundancia que este distanciamiento. La comparación es una lente distorsionadora. Muestra lo que falta, no lo que existe. En el mundo actual, donde todo es visible, compartible y visible, la mente se ve constantemente impulsada a medir su valor según lo que ve en el exterior. Alguien parece más próspero, más exitoso, más querido, e incluso sin querer, surge la dolorosa pregunta: ¿qué me pasa? Pero esta pregunta surge de una ilusión, porque nunca ves la totalidad. Ves fragmentos, escenas recortadas de vidas que, como la tuya, también cargan con vacío, también albergan dudas, también enfrentan sombras. El campo cuántico no reconoce la competencia, reconoce la resonancia, y la comparación nos sitúa automáticamente en una frecuencia de escasez, porque surge de la idea de que lo que el otro tiene te falta, que hay poco, que debes conquistarlo antes de que desaparezca. Y esta sensación de urgencia, de inadecuación, cierra el campo de recepción, porque un corazón en estado de comparación siempre está alerta, y donde hay alerta no hay espacio para la creación ligera, fluida y natural. La comparación también bloquea la gratitud, porque en lugar de ver lo que ya se ha logrado, la atención se centra en lo que falta, y la gratitud es el lenguaje más directo de la abundancia. Cuando se bloquea, todo el flujo se detiene, no porque haya algo malo en ti, sino porque tu atención se centra en el exterior, y todo lo que realmente importa sucede en tu interior. El antídoto contra la comparación no es el orgullo ni la negación, es reconocer la propia singularidad. Es comprender profundamente que tu frecuencia es única, y que lo que vibra en tu interior no puede ser replicado por nadie. Cuando te alineas con esta verdad, algo cambia. Dejas de medirte con una vara que nunca fue tuya, y empiezas a honrar tu propio camino, tu tiempo, tu ritmo, y en este estado de respeto vibracional, la abundancia vuelve a fluir, porque no hay mayor poder que ser quien eres, en paz,
en presencia, en verdad. Existe la ilusión generalizada de que para atraer algo hay que esforzarse al máximo. Persíguelo, lucha con fiereza, sé incansable. Pero la realidad vibracional sigue una lógica diferente. Lo que atrae no es la fuerza de la búsqueda, es la profundidad de la presencia. Es el estado interior de alguien que ya se siente completo. Y la paz, en este escenario, no es un premio al final del camino. Es la tierra que sustenta todos los frutos. Es la vibración que prepara el terreno. Es la energía silenciosa que le comunica al universo. Ya soy. La paz no es la ausencia de deseo, no es resignación ni conformismo. Es la base sólida desde la cual el deseo puede florecer sin convertirse en obsesión. Es la frecuencia más alta que puede mantenerse de forma constante. Porque mientras la euforia sube y baja, mientras el miedo se contrae, mientras la prisa se fragmenta, la paz perdura. Es el estado vibracional más cercano a la fuente creativa. Es el espacio donde el corazón puede descansar y la mente puede estar en silencio. Cuando uno está en paz, todo el cuerpo responde. El sistema nervioso se alinea con el sistema nervioso parasimpático, lo que permite la regeneración, la claridad y la apertura. Las células funcionan en armonía, la mente se vuelve receptiva. Y aún más, el campo electromagnético se expande, porque, como demuestran los estudios sobre la coherencia cardíaca, un corazón en calma emite ondas que resuenan con mayor amplitud y estabilidad. Y el campo responde a esto, se mueve, se reorganiza. La paz es un estado de confianza. Confía en que no hay necesidad de apresurarse, que lo tuyo está en camino, que hay inteligencia a tiempo, que hay sabiduría en el ciclo. Y esta confianza es magnética, porque le comunica al universo que estás listo, que ya vibras como alguien que recibe, como alguien que da la bienvenida, como alguien disponible, pleno, abierto. La riqueza vibracional atrae la riqueza material, no al revés. Cuando intentas usar la riqueza material para comprar paz, todo cambia. La búsqueda nunca termina, porque la paz que depende de los resultados siempre es frágil. Pero cuando la paz se cultiva primero, como estado de origen, la abundancia surge como consecuencia natural. Llega porque encuentra espacio, porque encuentras frecuencia, porque encuentras verdad. Por lo tanto, más que desear, es necesario ser. Más que correr, es necesario descansar. Más que controlar, es necesario confiar. Y esta confianza, esta paz que no necesita garantías, es la verdadera fuerza de atracción. La más sutil, la más poderosa, la más transformadora. Hay un tipo de ansiedad que parece tener un objetivo claro: el dinero. Pero en realidad no se trata de finanzas, se trata de seguridad, de pertenencia, de sentir el control de algo que, en el fondo, nadie controla por completo. La ansiedad financiera es un reflejo de un sistema interno que ha aprendido a asociar el valor personal con los logros materiales, y cuando esta asociación se rompe, por pérdidas, deudas o inestabilidad, todo el ser parece tambalearse. Pero hay algo profundamente transformador cuando se reconoce esta ansiedad, no como un problema que se resuelva rápidamente, sino como una invitación a cambiar la percepción del dinero. Redefinir el dinero como una extensión del valor, no como su fuente, es el primer paso para transmutar la ansiedad en poder espiritual, porque mientras el dinero se considere fuente de paz, poder e identidad, controlará, y el control alimenta el miedo. Transmutar es más que cambiar. Es elevar, es reconocer la carga emocional de algo y redirigirla a una frecuencia más alta. La ansiedad, vista con lucidez, puede convertirse en un impulso creativo. Conlleva una energía intensa que, al canalizarse conscientemente, se transforma en acción inspirada, en movimiento con propósito, en presencia productiva. Pero esto solo ocurre cuando se abandona la urgencia, cuando comprendemos que el valor reside en el origen, no en el resultado. Una metáfora puede ayudar a visualizar. El dinero es como un río, no tolera la presión, no responde a los gritos, no obedece al miedo. El río fluye donde hay espacio, donde hay ligereza, donde no hay resistencia. Y el espacio aquí es interno, es vibracional. Un corazón contraído por la ansiedad repele. Un corazón abierto a la confianza atrae. Y esto no es teoría, es física energética. Es la ley de la resonancia. En lugar de reaccionar ante la ansiedad, es posible hablar con ella, verla como un aspecto del alma que pide cuidado. Y al hacerlo, algo se desarma, el cuerpo se relaja, la mente se despeja y el espíritu finalmente encuentra un nuevo camino. Porque la espiritualidad comienza en el cuerpo, y cuando el cuerpo encuentra un estado de descanso interno, aunque sea breve, la energía del dinero comprende: aquí puedo entrar, aquí hay espacio, aquí hay una vibración compatible. Este es el poder espiritual que se esconde tras la ansiedad. Indica dónde falta alineación, pero también revela dónde reside el mayor poder creativo.
Y al comprender esto, la escasez deja de ser un enemigo, se convierte en un espejo que, al enfrentarse a la verdad, muestra el camino de regreso a la abundancia, a una abundancia que no depende del equilibrio, sino de la vibración con la que vivimos. Y eso siempre comienza con un acto de confianza silenciosa. La naturaleza nunca se apresura a seguir su propio ciclo. Los árboles no se apresuran a florecer. El agua no se abre paso a la fuerza. Las estaciones no se preguntan si están listas. Todo sucede con una sabiduría que no se puede explicar lógicamente, sino sentir en su ritmo. La naturaleza vive en un estado de abundancia, no porque acapare, sino porque confía. Confía en su propia danza, su ritmo, su orden, y hay una profunda lección en esto. La verdadera abundancia no requiere esfuerzo forzado, es consecuencia de la armonía interior. En el bosque no hay competencia por el sol. Cada planta crece donde puede, como puede, de cualquier manera. Y sin embargo hay belleza, hay vida, hay florecimiento. Lo que falta no son recursos, sino equilibrio. Y este mismo principio se aplica a la vida humana. La escasez que tanto nos aterra a menudo es solo un reflejo del desequilibrio interno. Cuando nos alejamos de nuestro centro, de nuestra esencia, de nuestro ciclo, todo parece faltar. Pero cuando nos alineamos con nuestra propia naturaleza, el flujo regresa, y lo que parecía lejano, comienza a llegar. Los árboles no piden permiso para crecer. Crecen porque confían en sus raíces, porque saben que la fuerza reside en lo invisible, en lo que nos sostiene desde dentro. Y cuando los seres humanos recordamos esto, dejamos de buscar la validación externa. Empezamos a comprender que la verdadera seguridad no viene de afuera, viene de dentro. Proviene de un estado de coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que vibramos. La naturaleza nos muestra que la abundancia no es acumulación, es fluir. El río que fluye es el mismo que se desborda. La tierra que recibe es la misma que devuelve. Nada es permanente, pero todo es suficiente. Y esta sabiduría, al aplicarla a la vida, transforma nuestra relación con el dinero, el tiempo y los deseos, porque nos reconecta con lo esencial, estar en paz con lo que es, mientras avanzamos hacia lo que será. Cuando uno aprende de la naturaleza, el esfuerzo da paso a la entrega, no como pasividad, sino como sabiduría activa. El alma deja de luchar contra sí misma, el cuerpo respira con más facilidad, y el corazón finalmente reconoce: la abundancia no es un destino, es un estado del ser, un estado donde todo florece a su debido tiempo, sin prisa, sin culpa, sin presión, solo con verdad y presencia. Hay un lugar dentro de cada ser donde el tiempo se ralentiza, el miedo se silencia y el alma finalmente descansa. Este lugar no está en el futuro ni en las promesas del mundo exterior. Está ahora en el centro de tu pecho, en el espacio donde la conciencia toca la eternidad. Y es allí donde reside la verdadera riqueza, no la que se mide en números, sino la que se siente cuando el corazón encuentra paz al ser quien es, donde está, con lo que tiene. Bruce Lipton nos enseña que cuando cultivamos creencias de seguridad, pertenencia y valía, nuestras células responden. El cuerpo comienza a crear una nueva realidad, no solo mental, sino física y vibracional. Es como si la biología se plegara a la vibración del alma, y esta reprogramación silenciosa pero profunda comienza a transformar lo que parecía inmutable, no por la fuerza, sino por resonancia, porque el cuerpo escucha todo lo que el alma susurra. Neville Goddard dijo que el mundo exterior es un espejo, un reflejo preciso del estado interior, y no tiene sentido pulir el espejo si la cara está confusa. La realidad no se transforma por fuera, se alinea por dentro. Lo que sientes ahora es lo que transmites al campo, y el campo, siempre fiel, siempre neutral, siempre amoroso, responde, no juzga, simplemente hace eco, simplemente refleja. Por lo tanto, la verdadera riqueza no se trata de lograr algo externo, se trata de vibrar con paz interior. Se trata de sentirse completo antes de que algo llegue. Se trata de confiar en que tu valor no depende de lo que haces, sino de quién eres. Y eres parte del todo. Eres una expresión de lo divino. Eres un campo creativo. Y en el momento en que esto se recuerda, todo se transforma. La reprogramación más profunda no ocurre cuando la mente repite afirmaciones. Ocurre cuando el corazón deja de latir con fuerza, cuando el cuerpo se relaja, cuando el alma susurra, ya soy. Y en ese instante, aunque nada haya cambiado exteriormente, todo ya ha comenzado a alinearse, porque la paz es el principio, y también es el fin, el punto de partida y el destino, la cuna silenciosa de toda verdadera abundancia. Y si, en el fondo, todo lo que buscas es en realidad un recuerdo, el recuerdo de que la verdadera riqueza reside en vivir en paz contigo mismo, tal como eres, ahora mismo, quizás, solo quizás, es en ese momento que comienza el milagro, y comienza, en silencio, en tu interior, en el centro, donde todo ya está.